Lucero se reencuentra con su primer amor, ahora con Alzheimer. Lo que hace emociona a todos. La tarde caía sobre la Ciudad de México con esa luz dorada que se filtraba entre los árboles centenarios de Coyoacán. Lucero Ogasa. León ajustó sus lentes oscuros mientras bajaba de la camioneta negra que la había transportado hasta el Centro de Apoyo Integral a la Memoria, Nueva Esperanza. Un edificio colonial restaurado, con amplios jardines y una fachada de tezontle rojo que contrastaba con el verde intenso de las plantas que lo rodeaban. «Por aquí, señora Lucero», indicó Marta, la directora del centro, una mujer de unos 50 años con una bata blanca impecable y un rostro que denotaba años de trabajo compasivo. «El piano será colocado en la sala principal, como acordamos. Los pacientes estarán muy agradecidos por su donación». Lucero asintió con una sonrisa cálida mientras se quitaba los lentes. A sus 55 años, seguía conservando esa belleza luminosa que la había convertido en una de las actrices y cantantes más queridas de México. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos solo añadían carácter a su rostro, testigos de una vida plena de risas, lágrimas y canciones. «No es nada, Marta. Ese piano ha dado mucha música en mi casa. Ahora le toca seguir sonando aquí», respondió mientras observaba cómo los trabajadores descargaban cuidadosamente el piano de cola negro que había acompañado tantas reuniones familiares en su residencia de Las Lomas. La visita debía ser breve. Una simple donación, unas fotos para la fundación que presidía y luego regresar a los ensayos para su próximo especial de televisión. Así estaba programado en la apretada agenda que su asistente personal había preparado con meticulosa precisión. Pero el destino tenía otros planes para esa tarde de junio. Mientras recorría las instalaciones, saludando amablemente a pacientes y personal, una enfermera joven se acercó tímidamente. Su placa identificativa decía Elena. «Disculpe, señora Lucero», dijo con voz nerviosa. «Hay un paciente que... bueno, él tararea sus canciones todos los días. Especialmente, Cuéntame. La canta desde que amanece hasta que se pone el sol. ¿Sería posible que lo saludara? Solo un momento. Se llama Carlos Navarro». Algo en ese nombre hizo que Lucero se detuviera en seco. Un escalofrío recorrió su espalda mientras su mente viajaba décadas atrás, a los pasillos de la secundaria 31 en la colonia del Valle, a uniformes escolares y mochilas llenas de sueños adolescentes. «¿Carlos Navarro?», preguntó con una voz que de repente sonaba más joven, casi quebradiza. «¿Cuántos años tiene?». «57, señora. Está con nosotros desde hace 8 meses. Alzheimer de inicio temprano», respondió Elena, ajena al torbellino de recuerdos que había desatado con esa simple mención. Lucero sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser el mismo Carlos. México era un país grande, y Navarro, un apellido común. Y sin embargo, «¿Dónde está?», preguntó olvidando por completo su agenda, las fotos pendientes y la prisa con la que había llegado. Elena la guió a través de un pasillo decorado con murales coloridos hasta un jardín interior donde varios pacientes disfrutaban de la tarde. Algunos jugaban dominó, otros simplemente contemplaban las nubes o conversaban en voz baja. Y ahí, sentado junto a una exuberante bugambilia morada, estaba un hombre de cabello entrecano, delgado, con la mirada perdida en algún punto invisible del horizonte. El tiempo se detuvo para Lucero. A pesar de las décadas transcurridas, a pesar de las arrugas y el cabello gris, lo reconoció al instante. Esos ojos, esa forma de inclinar ligeramente la cabeza mientras estaba sumido en sus pensamientos, era él, Carlos Navarro, su primer amor. El chico que le cantaba boleros de Armando Manzanero bajo su ventana a los 16 años. El que le escribía poemas en servilletas durante los recreos. El que le prometió amor eterno y luego desapareció sin despedirse cuando su familia se mudó repentinamente a Monterrey por el trabajo de su padre. «Carlos», murmuró Lucero, más para sí misma que para ser escuchada. Se acercó lentamente, sintiendo cómo los años se desvanecían con cada paso. Su corazón latía con la misma intensidad
que cuando esperaba verlo aparecer en la esquina de su casa, guitarra en mano, todas las tardes después de clases. «Buenas tardes, Carlos», dijo con una voz suave al llegar frente a él. «¿Cómo estás hoy?» Carlos levantó la mirada. Sus ojos, aún hermosos pero ahora velados por la enfermedad, la observaron sin un atisbo de reconocimiento. Sonrió amablemente, como lo haría con cualquier desconocido. «Bien, gracias», respondió con voz clara pero distante. «¿Vienes a visitar a alguien?» Lucero sintió una punzada de dolor en el pecho. No la reconocía. Para él, ella era solo una visitante más en ese lugar donde los recuerdos se deshacían como azúcar en el agua. «Sí», logró responder mientras tragaba el nudo que se había formado en su garganta. «Vine a verte a ti, Carlos». Él asintió con esa cortesía vacía, propia de quien ha aprendido a navegar conversaciones sin referencias ni contexto. «Eso es muy amable. ¿Nos conocemos?» La pregunta, tan simple y a la vez tan devastadora, terminó de romper algo dentro de Lucero. 40 años atrás, ese mismo hombre le había jurado que nunca la olvidaría. Aunque pase una eternidad, le había dicho bajo la lluvia, en su último encuentro, antes de lo que resultaría ser una separación definitiva. «Estudiamos juntos», respondió ella, sentándose en la banca de piedra junto a él. «Hace mucho tiempo». Carlos asintió nuevamente, esta vez con un destello de curiosidad en sus ojos. «Disculpa que no te recuerde, a veces las cosas se me escapan», dijo con una dignidad conmovedora, como si fuera simplemente un despiste y no la cruel erosión de toda una vida de memorias. Lucero observó sus manos. Esas manos que alguna vez habían acariciado su rostro adolescente con devoción, que habían tocado la guitarra hasta sangrar para impresionarla, ahora descansaban inquietas sobre sus rodillas, con manchas de la edad y venas prominentes. «No te preocupes», dijo ella con una sonrisa que ocultaba un océano de tristeza. «Solo pasaba por aquí y quise saludarte». En ese momento, uno de los cuidadores encendió una radio cercana. Las primeras notas de «Cuéntame» comenzaron a sonar. La voz de Lucero, grabada años atrás, llenó el jardín con su calidez. Carlos cerró los ojos. Sus dedos comenzaron a marcar el ritmo sobre sus rodillas, y entonces empezó a tararear, perfectamente acompasado con la melodía, como si la conociera de memoria. «Me gusta esta canción», dijo sin abrir los ojos. «La escucho siempre. Me hace sentir como si recordara algo importante». Lucero contuvo las lágrimas. Aunque él ya no sabía quién era ella, algo en su música todavía resonaba en las profundidades de su mente devastada, como si su voz fuera un ancla a la que su memoria se aferraba en medio de la tormenta del olvido. «A mí también me gusta», respondió simplemente. Permanecieron así en silencio, escuchando la canción hasta su final. Cuando terminó, Carlos abrió los ojos y miró directamente a Lucero con una intensidad repentina. «¿Volverás a visitarme?», preguntó con una vulnerabilidad que contrastaba con el joven seguro y apasionado que ella recordaba. «Sí, Carlos, volveré mañana», prometió Lucero sin pensarlo 2 veces, olvidando compromisos, ensayos y la vida acelerada que la esperaba fuera de ese jardín. Al levantarse para despedirse, notó un pequeño cuaderno gastado sobre la banca. Carlos había estado dibujando. Con disimulo, observó el contenido. Era un boceto de una combi antigua, estacionada frente a un mar que parecía infinito, exactamente como la que habían planeado comprar algún día para recorrer la costa mexicana. Un sueño adolescente que nunca llegaron a cumplir. Mientras se alejaba, sentía el peso de una decisión ya tomada en su corazón. No importaba si él no la reconocía. No importaba si para Carlos ella ya no era más que una amable desconocida. Algo en él aún recordaba. No con la mente, quizás, pero sí con el alma. Marta la esperaba en la entrada, lista para las fotografías oficiales de la donación. «¿Está todo bien, señora Lucero?», preguntó al notar sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Sí», respondió ella con una determinación tranquila. «Pero necesito pedirte un favor. ¿Puedes decirme todo sobre la condición de Carlos Navarro? Y quiero saber si puedo modificar algo en mi donación». «El piano está bien»,
Pero creo que también necesitarán una guitarra. De regreso en la camioneta, Lucero miró por la ventana las calles de Coyoacán que pasaban borrosas ante sus ojos. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Necesito que canceles mis compromisos de mañana por la tarde», dijo con firmeza. «Y por favor, busca en el ático de casa. Debe haber una caja con álbumes de fotos de mi época de secundaria. También necesito que consigas una grabación, un concurso escolar de 1984 y un cuaderno de dibujos. Está en algún lugar entre mis recuerdos de adolescencia». Mientras daba instrucciones, sentía que el destino le había dado una segunda oportunidad, no para retomar un amor interrumpido, sino para cerrar un círculo que había quedado dolorosamente abierto, para devolver algo de luz a quien alguna vez le había enseñado a brillar. Esa noche, por primera vez en años, Lucero sacó del fondo de un cajón una vieja fotografía, ella y Carlos, ambos con uniformes escolares, sonriendo bajo un árbol del patio de la secundaria. Al reverso, con letra adolescente, estaba escrito: «Contigo aprendí que existe una forma más perfecta de querer», la primera línea de la canción que él siempre le dedicaba. «Te recuerdo, Carlos», susurró a la fotografía, «y haré que algo dentro de ti me recuerde también, aunque sea por un instante». La mañana siguiente amaneció con ese cielo gris tan característico de junio en la Ciudad de México. Lucero había dormido apenas unas horas, sumergida en álbumes de fotos y recuerdos que creía olvidados. Cada imagen, cada nota escrita al margen de un libro, cada pequeño tesoro guardado en cajas que no había abierto en décadas, la transportaban a un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Se vistió con sencillez, algo inusual para una mujer acostumbrada a cuidar cada detalle de su imagen pública. Jeans, una blusa blanca y un suéter ligero, nada de maquillaje elaborado ni accesorios llamativos. Hoy no era Lucero la estrella quien visitaría el Centro de Apoyo Integral a la Memoria. Era simplemente la chica que una vez soñó junto a Carlos Navarro. «Señora, ¿está segura de que no quiere que la acompañe?», preguntó Remedios, su asistente personal desde hacía más de 15 años, mientras observaba con preocupación la bolsa de tela que Lucero había preparado con fotografías, una vieja grabación en cassette convertida apresuradamente a formato digital y un cuaderno desgastado por el tiempo. «Necesito hacer esto sola, Reme», respondió Lucero con una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, estaré bien». El trayecto hasta Coyoacán lo hizo en un taxi común, no en la acostumbrada camioneta con chofer. Quería pasar desapercibida, ser una visitante más en el centro. La fama, esa compañera constante de más de 4 décadas, hoy le resultaba un estorbo. Elena, la enfermera que el día anterior la había guiado hasta Carlos, la recibió con evidente sorpresa. «Señora Lucero, no esperábamos que volviera tan pronto», exclamó visiblemente nerviosa. «Si hubiera avisado, habríamos preparado algo especial. Prefiero que todo sea normal, como cualquier otro día», respondió ella con amabilidad pero firmeza. «¿Cómo está Carlos hoy?» «Ha tenido una mañana tranquila. Está en el jardín, como ayer. Los días de rutina son buenos para él». Lucero asintió, agradecida por esa pequeña victoria. Los pacientes con Alzheimer tenían días buenos y malos, le había explicado Marta la tarde anterior. Días en que la niebla se disipaba ligeramente y otros en que se espesaba hasta hacerse impenetrable. Carlos estaba sentado en el mismo lugar, bajo la bugambilia. Esta vez dibujaba algo en su cuaderno, con trazos lentos pero precisos. Al acercarse, Lucero vio que era un boceto de la fuente que adornaba el centro del jardín. Tenía talento, siempre lo tuvo. En otra vida, podría haber sido un artista reconocido, pero su padre lo había encaminado hacia la ingeniería civil. «Hola, Carlos», saludó ella, sentándose a su lado como si fuera algo que hiciera todos los días. Él levantó la mirada del cuaderno. Sus ojos, del color del ámbar, se posaron en ella sin reconocimiento, pero con cierta calidez. «Hola», respondió simplemente. «¿Has venido a ver la fuente? La estoy dibujando». «Es un dibujo hermoso», comentó ella, observando cómo había capturado perfectamente las formas del agua al caer. «Siempre tuviste buen pulso para dibujar».
Carlos la miró con una expresión de confusión momentánea, como si intentara ubicar ese comentario en algún contexto que se le escapaba. ¿Nos conocemos?, preguntó nuevamente, la misma pregunta del día anterior, como si la conversación previa se hubiera borrado completamente. El dolor volvió a atravesar el pecho de Lucero, pero esta vez estaba preparada. «Sí, de la secundaria. Me llamo Lucero», respondió con naturalidad, como si se presentara por primera vez. «Te he traído algunas cosas que pensé que podrían gustarte». Con cuidado, sacó de su bolsa una fotografía. Era la imagen de un grupo de adolescentes frente a la entrada de la secundaria 31. Carlos estaba en primera fila, con una guitarra en las manos. A su lado, una joven Lucero sonreía a la cámara con esa mezcla de timidez y alegría propia de los 15 años. «Este eres tú», señaló, entregándole la fotografía. «Y esta de aquí soy yo. Estábamos en el club de música». Carlos tomó la fotografía con manos ligeramente temblorosas. La observó durante un largo minuto, pasando sus dedos por los rostros como si intentara sentir la textura de esos recuerdos perdidos. «Tenía una guitarra», dijo finalmente, con un tono que mezclaba sorpresa y nostalgia. «Sí, y eras muy bueno. Ganamos un concurso interescolar con una canción de Armando Manzanero», añadió Lucero, sintiendo una pequeña llama de esperanza. «Contigo aprendí. ¿La recuerdas?». Carlos negó lentamente con la cabeza, pero sus dedos comenzaron a moverse sobre sus rodillas, como si rasguearan cuerdas invisibles. Un gesto inconsciente, quizás, pero para Lucero fue como ver una pequeña grieta en el muro que la enfermedad había construido alrededor de sus recuerdos. «Tengo una grabación», continuó ella, sacando una pequeña bocina portátil. «No es muy buena. Era con una grabadora de cassette, pero se escucha». Pulsó el botón de reproducción. La grabación, digitalizada pero aún con ese inconfundible sonido granuloso de las cintas antiguas, llenó el pequeño espacio entre ellos. Una guitarra tocada con pasión adolescente y dos voces jóvenes que se entrelazaban en perfecta armonía. «Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones». Carlos cerró los ojos. Sus dedos seguían el ritmo sobre sus rodillas con creciente precisión. Cuando la canción terminó, abrió los ojos y miró a Lucero con una intensidad que no había mostrado antes. «Esa voz», murmuró, inclinándose ligeramente hacia ella. «La conozco. La escucho en la radio». Lucero sintió que su corazón daba un vuelco. No la reconocía a ella, pero reconocía su voz. La misma voz que, transformada por los años y la experiencia, había llevado su música a millones de hogares. «Sí, es mi voz», confirmó, intentando contener la emoción. «Sigo cantando, Carlos. La música siempre ha sido parte de mi vida, como me enseñaste». Él asintió, procesando esa información con visible esfuerzo. Lucero podía ver el trabajo interno que realizaba su mente, intentando conectar piezas dispersas de un rompecabezas incompleto. «Me gusta tu voz», dijo finalmente con la sencillez de quien expresa una verdad fundamental. «Me hace sentir seguro». Esas palabras, tan simples y a la vez tan profundas, tocaron algo en lo más hondo del alma de Lucero. No era reconocimiento, pero sí conexión. No era memoria, pero sí sentimiento. «Te he traído algo más», dijo, sacando cuidadosamente el viejo cuaderno de dibujos. «Esto lo hiciste tú. Son dibujos de un viaje que planeábamos hacer». Carlos tomó el cuaderno con reverencia, como si instintivamente reconociera que era algo importante. Lo abrió lentamente. En sus páginas amarillentas se desplegaban dibujos de paisajes costeros. Una vieja combi Volkswagen decorada con flores pintadas, dos siluetas tomadas de la mano frente al mar. Y entre los dibujos, notas escritas con letra juvenil. «Ruta Lucero Carlos, Veracruz a Cancún, parando donde nos dé la gana». Sus dedos recorrieron cada dibujo, cada palabra. Su respiración se hizo más profunda. Algo estaba despertando en él, aunque fuera momentáneo, aunque fuera fugaz. «Nunca fuimos», dijo de repente, con una claridad que sorprendió a Lucero. «No, nunca fuimos», confirmó ella, sintiendo que las lágrimas se agolpaban en sus ojos.
Tu familia se mudó a Monterrey antes de que pudiéramos hacerlo. Carlos cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho, como un niño que abraza su juguete favorito. ¿Puedo quedármelo?, preguntó con una mezcla de esperanza y temor. Por supuesto, es tuyo. Siempre lo fue. Yo solo lo guardé por ti. Pasaron el resto de la tarde así, entre fotografías y recuerdos que para él eran como fragmentos de un sueño olvidado. No hubo un momento de reconocimiento total. No hubo un Lucero, te recuerdo. Pero había pequeñas señales, destellos fugaces de conexión que le daban a Lucero la esperanza de que, en algún lugar profundo de su mente dañada, Carlos aún conservaba la esencia de lo que habían compartido. Cuando llegó la hora de marcharse, Lucero sintió que algo había cambiado. No en Carlos, quizás, sino en ella misma. La herida antigua de ese amor interrumpido, que nunca había sanado completamente, a pesar de los años, los éxitos y otras relaciones, comenzaba a transformarse en algo diferente. No era ya el dolor punzante de lo que pudo ser, y no fue, sino una suave melancolía teñida de propósito. Volveré mañana a Carlos, prometió al despedirse. Él asintió sosteniendo aún el cuaderno de dibujos. ¿Me traerás más música?, preguntó con una esperanza simple, casi infantil. Sí, te traeré algo especial, respondió ella, sintiendo que un plan comenzaba a formarse en su mente. Esa noche, en la soledad de su estudio en casa, Lucero hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Sacó su vieja guitarra acústica, la afinó con cuidado y comenzó a practicar Contigo aprendí, como la tocaban en su adolescencia, no como la versión producida y pulida que había grabado años después. Quería recuperar esa sencillez, esa emoción cruda de dos adolescentes cantando con el corazón en la mano. Mientras sus dedos recordaban acordes no tocados en décadas, su teléfono no dejaba de sonar. Su representante, el productor del especial de televisión, compromisos publicitarios que no podían seguir posponiéndose. El mundo de Lucero, la estrella, reclamaba su atención. Necesito una semana, le dijo finalmente a su representante. Solo una semana personal, sin compromisos. Es importante, Mauricio. ¿Está todo bien?, preguntó él, claramente preocupado. En 30 años trabajando juntos, Lucero nunca había pedido algo así. Sí, todo está bien. Es solo que encontré algo que perdí hace mucho tiempo. No podía explicarlo mejor. ¿Cómo poner en palabras lo que estaba sintiendo? No era nostalgia, no era un intento de revivir un amor juvenil. Era algo más profundo, más esencial. La oportunidad de sanar no solo a Carlos, sino también a sí misma. De cerrar un capítulo que había quedado abierto, con sus páginas dispersas por el viento del tiempo. La mañana siguiente, Lucero llegó al centro con su guitarra al hombro. Que esta vez, Elena la recibió con una sonrisa cómplice. La noticia de sus visitas ya circulaba entre el personal, pero con discreción respetuosa. «Tiene un buen día hoy», le informó la enfermera mientras la acompañaba al jardín. «Ha estado mirando el cuaderno que le trajo, página por página, y preguntó por usted al desayuno». Lucero sintió que su corazón se aceleraba. ¿Había preguntado por ella? ¿La recordaba? ¿Qué dijo exactamente?, preguntó, intentando contener su ansiedad. Preguntó si vendría la señora de la voz bonita. Respondió Elena con una sonrisa compasiva. No dijo su nombre, pero es un avance. La señora de la voz bonita. No era su nombre, no era reconocimiento completo, pero era algo. Un pequeño ancla en la marea del olvido. Carlos estaba sentado en un banco diferente hoy, más cerca de la fuente. El cuaderno de dibujos descansaba abierto sobre sus rodillas. Lucero notó que lo había dejado abierto precisamente en la página donde habían dibujado juntos la ruta de su viaje soñado. «Hola, Carlos», saludó sentándose a su lado. Él levantó la mirada. Por un instante, algo brilló en sus ojos. No era reconocimiento total, pero tampoco era la mirada vacía del primer día. «Viniste», dijo simplemente, como si la hubiera estado esperando. Y quizás, a su manera, lo había hecho. «Te prometí que traería música», respondió ella, mostrando la guitarra. Los ojos de Carlos se iluminaron al ver el instrumento. Sus manos se movieron instintivamente hacia él,
pero se detuvieron a mitad de camino, como si dudara de su capacidad para sostenerlo. ¿Puedo?, preguntó con una mezcla de anhelo y temor. «Por supuesto», respondió Lucero, entregándole la guitarra con cuidado. Carlos la tomó con reverencia. Sus dedos, debilitados por la edad y la enfermedad, recorrieron las cuerdas con vacilación inicial. Pero luego, como si el cuerpo recordara lo que la mente había olvidado, comenzó a tocar. Notas inconexas al principio, pero que gradualmente se organizaron en un patrón reconocible. Los primeros acordes de Contigo aprendí. Lucero contuvo la respiración. Era como presenciar un pequeño milagro. ¿Cantamos juntos?, propuso suavemente, cuando vio que Carlos encontraba el ritmo. Él asintió, concentrado en sus dedos que ahora se movían con creciente seguridad entre los trastes. Y así, en ese jardín rodeado de bugambilias y recuerdos fragmentados, sus voces se unieron nuevamente después de 40 años. La voz de Carlos, debilitada pero aún hermosa, y la de Lucero, pulida por décadas de profesión pero ahora deliberadamente despojada de artificio, se entrelazaron en esa canción que había sido el himno de su amor adolescente. Contigo aprendí que la semana tiene más de 7 días. Mientras cantaban, Lucero observó cómo el rostro de Carlos se transformaba. La confusión y la distancia habitual daban paso a una expresión de profunda concentración, como si estuviera aferrándose a cada nota, a cada palabra, para no dejarlas escapar nuevamente hacia el abismo del olvido. Cuando terminaron la canción, un pequeño grupo de pacientes y personal se había reunido a su alrededor, atraídos por la música. Aplaudieron con entusiasmo. Carlos miró a su alrededor, momentáneamente desorientado por la atención, pero luego sonrió. Una sonrisa genuina, no la sonrisa educada y vacía que Lucero había visto en su primer encuentro. «Tocamos bien juntos», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Siempre lo hicimos», esas 4 palabras. Siempre lo hicimos. Un reconocimiento, aunque fuera fugaz, de una historia compartida. Lucero sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, no de dolor. «Sí, Carlos», respondió con voz temblorosa. «Siempre lo hicimos». Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Lucero protegía con feroz determinación. Cada tarde, sin fallar, llegaba al Centro de Apoyo Integral a la Memoria con un nuevo recuerdo, una nueva fotografía, una canción diferente. El mundo exterior, con sus compromisos y exigencias, podía esperar. Este tiempo, este espacio que había creado junto a Carlos, se había convertido en algo sagrado. Su representante, Mauricio, había dejado de insistir después de ver la determinación en sus ojos. «Tómate el tiempo que necesites», le había dicho finalmente, «pero al menos dime qué debo decirle a la televisora sobre el especial». Lucero había respondido con una idea que le había surgido durante una de sus noches de insomnio. «Diles que estoy preparando algo diferente, algo sobre la memoria y la música, algo real». Esa mañana de jueves, mientras se preparaba para su visita diaria, recibió una llamada inesperada. Era Marta, la directora del centro. «Señora Lucero, lamento molestarla», comenzó con voz preocupada. «Carlos tuvo una mala noche. Está teniendo uno de esos días difíciles que le mencioné. A veces sucede, la enfermedad tiene estos altibajos». Lucero sintió un nudo en el estómago. Durante los últimos 5 días, habían establecido una conexión que, aunque frágil y llena de vacíos, parecía fortalecerse. Carlos no la recordaba por completo. No podía nombrarla ni ubicarla en su historia personal, pero había momentos en que algo se iluminaba en sus ojos al verla llegar, en que sus dedos encontraban los acordes correctos casi sin pensarlo, en que tarareaba sus canciones como si hubieran sido parte de él desde siempre. «¿Qué tan mal está?», preguntó preparándose mentalmente para lo que pudiera encontrar. «Está desorientado y agitado. Pregunta por su madre, que falleció hace años. No reconoce el lugar ni a ninguno de nosotros. Tuvimos que sedarlo ligeramente esta mañana». Lucero cerró los ojos intentando contener el dolor. Sabía que esto podía ocurrir. Los médicos se lo habían explicado.
El Alzheimer no es una pendiente suave, sino un terreno accidentado, con mesetas, caídas bruscas y ocasionales repuntes. No había garantías de que los pequeños avances de los días anteriores se mantuvieran. «Voy para allá», dijo con firmeza. «Señora Lucero, quizás sería mejor que hoy no...» «Voy para allá», repitió, esta vez sin admitir réplica. Durante el trayecto, mientras el taxi atravesaba el tráfico caótico de la ciudad, Lucero reflexionaba sobre lo que había aprendido en estos días. Había investigado febrilmente sobre el Alzheimer, hablado con médicos especialistas, leído testimonios de familiares. Una frase se repetía en muchos de esos relatos: cuando la mente olvida, el corazón recuerda. Había comprobado la verdad de esas palabras. Carlos podía no saber quién era ella, pero su cuerpo reaccionaba a su presencia. Sus manos recordaban cómo tocar las canciones que compartían. Su voz encontraba armonía con la suya, como lo había hecho décadas atrás. Al llegar al centro, Elena la recibió con expresión sombría. «Está en su habitación», informó mientras la guiaba por un pasillo que Lucero no había visitado antes. «No ha querido salir al jardín hoy. Los días como este son difíciles para todos, pero especialmente para él. Es como si supiera que algo importante se le escapa, y esa conciencia lo atormenta». La habitación de Carlos era sencilla pero acogedora. Una cama individual perfectamente tendida, un armario pequeño, una mesa de noche con algunos libros y, en la pared, el cuaderno de dibujos que Lucero le había entregado días atrás. Carlos había arrancado algunas páginas y las había colocado como un collage improvisado, creando una especie de mapa visual de recuerdos que ya no podía articular con palabras. Carlos estaba sentado junto a la ventana, en una silla de madera, con la mirada fija en el exterior. No se volvió cuando la puerta se abrió. «Tiene visita, Carlos», anunció Elena con voz suave, como le hablaría a un niño asustado. «¿Recuerda a la señora Lucero?» Él giró lentamente la cabeza. Sus ojos, usualmente cálidos a pesar de la confusión, estaban ahora nublados por una mezcla de miedo y frustración. Miró a Lucero como si fuera una completa desconocida. «No quiero visitas», dijo con voz áspera. «Quiero irme a casa». Elena lanzó a Lucero una mirada de disculpa. «A veces se pone así. Cree que está en otro lugar, en otro tiempo». Lucero asintió, comprendiendo. Se acercó lentamente y se sentó en una silla frente a él, respetando su espacio pero lo suficientemente cerca para establecer contacto visual. «Está bien, Carlos», dijo con voz tranquila. «No te preocupes, solo pasaba a saludarte». Él la miró con recelo, como evaluando si representaba alguna amenaza. Lucero notó que sus manos temblaban ligeramente, un efecto secundario de la medicación o quizás de la ansiedad que sentía. «¿Quién eres?», preguntó con brusquedad. «¿Por qué estás aquí?». La pregunta, aunque dolorosa, no era nueva. Lo que había cambiado era el tono, la hostilidad defensiva que no había estado presente en sus encuentros anteriores. «Soy Lucero», respondió con sencillez, «y estoy aquí porque me importas». Carlos soltó una risa amarga, tan impropia de él que Lucero sintió un escalofrío. «No me conoces», espetó. «Nadie aquí me conoce. Quiero irme a casa, con mi madre». Elena, que había permanecido en la puerta, intervino suavemente. «Su madre no está, Carlos. Usted vive aquí ahora, ¿recuerda? Este es su hogar». La expresión de Carlos se descompuso en una mueca de dolor y confusión. «Mi madre vendrá a buscarme», exclamó elevando la voz. «No pueden retenerme aquí». Lucero vio el pánico creciendo en sus ojos, la desorientación convirtiéndose en angustia. Actuó por instinto. Comenzó a tararear suavemente. «Cuéntame», la canción que él cantaba desde que amanecía hasta que se ponía el sol, según le había dicho Elena aquel primer día. El efecto fue casi inmediato. Carlos dejó de agitarse, sus ojos, aún confusos, se fijaron en Lucero con renovada atención. La hostilidad dio paso a una curiosidad cautelosa. «Esa canción», murmuró. «Es tuya», respondió Lucero, continuando con la melodía entre frases. «La cantas todos los días». Algo cambió en su expresión.
No era reconocimiento, pero sí una especie de aceptación, como si la música creara un puente sobre el abismo de su confusión. «Me gusta», dijo simplemente. Lucero sonrió sintiendo que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. «A mí también», respondió repitiendo el intercambio que habían tenido aquel primer día en el jardín. «¿Quieres que la cante para ti?» Carlos asintió relajándose visiblemente en su silla. Lucero comenzó a cantar, esta vez sin guitarra, solo su voz llenando la pequeña habitación con la historia de amor y pérdida que había escrito años atrás, sin saber que un día la cantaría para el hombre que había sido su primera inspiración. Mientras cantaba, observaba cada reacción de Carlos. Sus ojos se suavizaron, sus manos dejaron de temblar, y cuando llegó al estribillo, sucedió algo extraordinario. Él comenzó a cantar con ella, recordando cada palabra, cada inflexión. Cuando la canción terminó, Carlos la miraba con una expresión diferente. La agitación había desaparecido por completo, reemplazada por una calma contemplativa. «Tu voz», dijo después de un momento de silencio, «es como un lugar seguro». Esas palabras, tan similares a las que había dicho días atrás, confirmaron lo que Lucero había comenzado a entender. Aunque los recuerdos específicos se desvanecían, las emociones asociadas a ellos permanecían. Carlos podía no recordar quién era ella o qué habían compartido, pero algo en su ser respondía a su presencia, a su voz, a la conexión que habían forjado cuando el mundo era joven y todo parecía posible. «¿Te gustaría que toquemos algo juntos?», preguntó Lucero, señalando la guitarra que descansaba en un rincón de la habitación, la misma que ella le había traído días atrás. Carlos miró el instrumento con una mezcla de anhelo y duda. «No sé si puedo», respondió con una vulnerabilidad que contrastaba con su agitación anterior. «Claro que puedes», lo animó Lucero, levantándose para traer la guitarra. «Tus manos recuerdan, aunque tu mente no lo haga». Le entregó el instrumento con cuidado. Carlos lo tomó con la misma reverencia que había mostrado la primera vez, como si instintivamente reconociera su valor. Sus dedos recorrieron las cuerdas tentativamente al principio, produciendo sonidos discordantes. La frustración comenzó a asomar nuevamente en su rostro. «No puedo», dijo haciendo ademán de devolver la guitarra. «Inténtalo una vez más», insistió Lucero con suavidad. «Solo una vez más». Guiada por una intuición que no podía explicar, tomó las manos de Carlos entre las suyas y las colocó en la posición correcta sobre las cuerdas, formando el acorde de la mayor. «Ahora rasguea», indicó. Carlos obedeció, y el sonido limpio del acorde llenó la habitación. Una sonrisa de asombro apareció en su rostro, como un niño que descubre por primera vez la magia de la música. «Puedo hacerlo», murmuró, más para sí mismo que para Lucero. «Siempre pudiste», respondió ella, retirando lentamente sus manos para dejarlo explorar por sí mismo. Lo que siguió fue otro de esos pequeños milagros que Lucero había comenzado a atesorar. Las manos de Carlos encontraron su camino a través de los acordes de «Contigo aprendí», la canción que habían tocado juntos el día anterior. No era perfecta, había notas perdidas y momentos de duda, pero la melodía estaba allí, emergiendo de un lugar más profundo que la memoria consciente. Y mientras tocaba, algo extraordinario sucedió. Carlos comenzó a hablar, con la mirada fija en sus dedos que se movían sobre las cuerdas, como si la música desbloqueara palabras largo tiempo guardadas. «Había una chica», dijo sin dejar de tocar. «En la escuela, cantábamos juntos». Lucero contuvo la respiración, temiendo romper el hechizo si hablaba. «Tenía una voz como la tuya», continuó Carlos, las palabras fluyendo con la música, «y ojos que brillaban cuando reía. Le escribí una canción una vez. No recuerdo cómo se llamaba la canción, ni cómo se llamaba ella, pero recuerdo que la quería tanto que dolía aquí». Se llevó una mano al pecho, interrumpiendo momentáneamente la música. «La dejé sin despedirme», añadió, y su voz se quebró ligeramente. «Mi padre consiguió trabajo en otra ciudad. Nos fuimos una mañana. Yo quería llamarla, pero mi padre dijo que era mejor cortar de raíz, que éramos muy jóvenes, que había toda una vida por delante.
y nunca supe qué fue de ella. Lucero sentía las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, pero no hizo ningún intento por detenerlas. Carlos estaba recordando, no a ella específicamente, quizás, pero sí la historia que habían compartido. «Estoy segura de que ella te recuerda», dijo cuando finalmente encontró su voz. «Estoy segura de que nunca te olvidó». Carlos levantó la mirada de la guitarra y la fijó en Lucero, como si intentara ver más allá de su rostro, más allá del presente, hacia un pasado que se desvanecía como niebla bajo el sol. «A veces sueño con ella», confesó en voz baja. «En el sueño estamos en una combi vieja, recorriendo la costa. El mar brilla como plata líquida, y ella canta solo para mí». «Es un sueño hermoso», respondió Lucero, con el corazón desbordando de emociones que no podía nombrar. «Sí», asintió Carlos. «Es el único sueño que recuerdo al despertar. Todo lo demás se desvanece, pero ese sueño permanece, como si fuera más real que la realidad». En ese momento, Elena regresó a la habitación, sorprendida de encontrar a Carlos tranquilo, con la guitarra en las manos y una expresión de serena concentración que rara vez mostraba en sus días difíciles. «Es hora de la terapia grupal, Carlos», anunció con amabilidad. «Hoy tenemos musicoterapia, creo que le gustará». Carlos asintió, entregando la guitarra a Lucero con cuidado. Por un instante, sus manos se rozaron, y él la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Volverás mañana?», preguntó repitiendo la pregunta de aquel primer encuentro, pero esta vez con una urgencia que no había estado presente antes. «Sí, Carlos, volveré mañana», prometió Lucero. «Y traeré algo especial». Mientras lo veía alejarse por el pasillo junto a Elena, Lucero sintió que una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Una idea audaz, quizás imposible, pero que no podía ignorar. Sacó su teléfono y llamó a Mauricio. «Necesito organizar algo», dijo sin preámbulos. «Una pequeña presentación privada. Solo música, sin cámaras, sin prensa, y necesito a algunos músicos, los mejores que podamos conseguir, pero que sean discretos. ¿Crees que podrías ayudarme?» La respuesta de Mauricio fue inmediata y sin reservas. «Por supuesto, Lucero, lo que necesites». Esa noche, Lucero no durmió. Pasó horas seleccionando canciones, organizando un repertorio que contaba la historia de dos jóvenes enamorados que soñaban con recorrer la costa en una combi destartalada. Canciones sobre promesas, sobre distancia, sobre reencuentros. Y entre ellas, como piedras de un camino, las canciones que Carlos y ella habían cantado en su juventud. Mientras trabajaba, se preguntaba si estaba siendo egoísta. ¿Hacía esto por Carlos o por ella misma? ¿Era un intento genuino de ayudarlo o una forma de expiar la culpa por no haberlo buscado antes, por haber permitido que 40 años pasaran sin saber uno del otro? Quizás era ambas cosas. Quizás era imposible separar lo que hacía por él de lo que hacía por sanar sus propias heridas. Pero una cosa estaba clara. En estos días, junto a Carlos, había encontrado un propósito que trascendía la fama, los escenarios y los aplausos. Había redescubierto el poder más puro de la música, su capacidad para conectar, para sanar, para crear puentes sobre los abismos que separan no solo a las personas entre sí, sino a una persona de su propia historia. Con esa certeza en el corazón, continuó trabajando hasta que los primeros rayos del sol se colaron por su ventana, anunciando un nuevo día, una nueva oportunidad de alcanzar a Carlos en ese lugar donde la memoria se desvanecía, pero el corazón seguía latiendo con la misma verdad de siempre. La mañana del viernes amaneció con un cielo sorprendentemente despejado, como si el clima quisiera sumarse a la esperanza que Lucero llevaba en el corazón. Los preparativos para la pequeña presentación habían tomado forma en tiempo récord, gracias a la eficiencia de Mauricio y a la devoción del pequeño equipo de personas que había reunido para la ocasión. Solo los indispensables, había insistido Lucero. Nada de cámaras, nada de teléfonos, nada que pueda incomodar a los residentes. Mauricio había comprendido perfectamente, seleccionando personalmente a cada músico, cada técnico, explicándoles la naturaleza íntima y delicada del evento. Marta,
la directora del centro, había recibido la propuesta con una mezcla de sorpresa y emoción. «Será maravilloso para todos los residentes», había dicho, no solo para Carlos. Habían acordado realizarla en el jardín central, aprovechando la belleza natural del lugar y la acústica natural que proporcionaban los muros coloniales que lo rodeaban. Mientras supervisaba la discreta instalación del pequeño escenario y el equipo de sonido, Lucero se preguntaba si Carlos tendría un buen día hoy, si la claridad momentánea que había mostrado ayer al hablar de su pasado se mantendría o si habría vuelto a sumergirse en la niebla de la confusión. No importa», se dijo a sí misma, «estoy aquí por él, sea cual sea su estado». Elena se acercó, con su uniforme blanco impecable y una sonrisa que revelaba su propia emoción ante lo que se avecinaba. «Carlos tuvo una noche tranquila», informó, como si pudiera leer los pensamientos de Lucero. «Esta mañana preguntó por usted durante el desayuno. Quería saber si vendría con la guitarra». «¿Cómo está hoy?», preguntó Lucero, sin poder ocultar su ansiedad. «Mejor que ayer, definitivamente. Más conectado. Incluso ha estado hojeando ese cuaderno de dibujos que usted le trajo, copiando algunos en hojas nuevas. El doctor Méndez dice que es una excelente señal. Está intentando reconstruir su narrativa personal, aunque sea de forma fragmentada». Lucero asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia esta joven enfermera que comprendía tan bien la importancia de esos pequeños gestos, de esos esfuerzos por mantener viva la identidad de personas que luchaban contra la disolución de sus propias historias. «¿Puedo verlo antes de la presentación?», preguntó. «Por supuesto, está en la sala común, con otros residentes. Les hemos dicho que habrá una actividad especial esta tarde, pero no les hemos revelado que será usted quien cante. Queremos que sea una sorpresa». Lucero siguió a Elena a través de los pasillos del centro, saludando con calidez a los residentes y personal que encontraba en su camino. En estos días, había llegado a conocer a muchos de ellos, a doña Esperanza, de 92 años, que había sido maestra de primaria y aún recitaba poemas de memoria, a Jorge, exfutbolista, cuyos recuerdos de juventud permanecían nítidos mientras olvidaba lo que había desayunado, a Rosario, que confundía a su hija con su hermana fallecida, pero nunca olvidaba darle las gracias por visitarla. Historias diferentes pero unidas por el mismo hilo, la lucha por mantener viva la esencia de quienes eran frente al implacable avance de la enfermedad. La sala común era un espacio amplio y luminoso, con grandes ventanales que daban al jardín donde se estaba montando discretamente el escenario. Varios residentes leían, jugaban juegos de mesa o simplemente conversaban en pequeños grupos. Y ahí, en un rincón junto a la ventana, estaba Carlos, inclinado sobre una mesa, dibujando con concentración absoluta. Lucero se acercó lentamente, sin querer interrumpir su momento de creatividad. Cuando estuvo a su lado, vio lo que estaba dibujando. Era una combi Volkswagen, idéntica a la que aparecía en su viejo cuaderno, pero ahora dibujada con trazos más inseguros frente a lo que parecía ser la costa de Veracruz. «Es hermosa», comentó suavemente. Carlos levantó la mirada. Sus ojos se iluminaron al verla, con ese destello de reconocimiento que había comenzado a aparecer en los últimos días. No era la confusión del primer encuentro, pero tampoco era la claridad total de quien reconoce a alguien de su pasado. «Lucero», dijo, y el sonido de su nombre en sus labios, sin vacilación, sin duda, fue como una caricia para su alma. «Viniste, te lo prometí, ¿recuerdas?». Él asintió, regresando su mirada al dibujo. «Estoy intentando recordar cómo era», explicó señalando la combi. «En mis sueños la veo claramente, pero al despertar los detalles se desvanecen. Tenía flores pintadas a los lados, ¿verdad?». «Sí», confirmó Lucero, sentándose a su lado. «Flores de bugambilia como las del jardín, y en la parte trasera una frase que escribiste: la vida es el viaje, no el destino». Carlos la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Por un instante, pareció que había atravesado completamente la niebla, que estaba plenamente presente, plenamente consciente. ¿Realmente existió esa combi?, preguntó con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad.
¿O solo fue un sueño que tuvimos? La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, tocó algo en lo más hondo del ser de Lucero. ¿Qué era real y qué era sueño en la vida que no habían llegado a compartir? La combi existió en nuestros planes, respondió con honestidad. La dibujamos, la imaginamos, planeamos cada detalle de cómo la pintaríamos, pero nunca llegamos a comprarla, nunca llegamos a hacer ese viaje. Carlos asintió lentamente, procesando esa información con visible esfuerzo. A veces, dijo después de un momento de silencio, no puedo distinguir entre lo que realmente viví y lo que solo imaginé. Es como si todos mis recuerdos fueran sueños y todos mis sueños recuerdos. La vulnerabilidad en su voz hizo que Lucero sintiera un nudo en la garganta. ¿Cómo sería vivir así, en esa permanente incertidumbre sobre la propia historia? Eso debe ser muy difícil, dijo, tomando su mano con delicadeza. Carlos miró sus manos unidas con una expresión de serena aceptación. Lo es, admitió, pero también tiene algo hermoso, porque en mis sueños todo es posible. En mis sueños hicimos ese viaje, recorrimos la costa, cantamos bajo las estrellas, fuimos felices. Esas palabras, tan cargadas de una sabiduría que trascendía la confusión de su mente, conmovieron a Lucero hasta las lágrimas. En cierto modo, Carlos había encontrado una paz que a ella le había eludido durante años, la aceptación de lo que no pudo ser, la capacidad de encontrar belleza incluso en los sueños incumplidos. «Tengo una sorpresa para ti», dijo finalmente, secándose discretamente una lágrima. «Para ti y para todos los residentes. En el jardín, esta tarde. ¿Vendrás? ¿Cantarás?», preguntó él, con esa intuición que parecía intensificarse en los días buenos. «Sí, cantaré para ti. Entonces estaré ahí», prometió con una sonrisa que iluminó su rostro como un rayo de sol. No me lo perdería por nada del mundo. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de preparativos finales. Lucero supervisó personalmente cada detalle: la disposición de las sillas para los residentes, la ubicación de los músicos, la selección de instrumentos. Quería que todo fuera perfecto, no con la perfección pulida de sus grandes conciertos, sino con la autenticidad íntima de un regalo del corazón. A las 5 de la tarde, el jardín estaba listo. Sillas dispuestas en semicírculo frente al pequeño escenario, decorado con sencillez pero elegancia, algunas flores, luces suaves que se encenderían al atardecer, y como único elemento destacado, el piano que ella misma había donado días atrás, ahora acompañado por una guitarra acústica, un violonchelo y un cajón peruano. Los residentes comenzaron a llegar, guiados por el personal. Algunos en sillas de ruedas, otros caminando lentamente apoyados en andadores, los más independientes por su propio pie. Carlos fue de los últimos en aparecer, acompañado por Elena. Lucero notó que se había peinado con esmero y llevaba una camisa azul recién planchada. El cuaderno de dibujos estaba firmemente sujeto bajo su brazo, como un talismán que no quería soltar. Cuando todos estuvieron ubicados, Marta se adelantó para dar la bienvenida. «Queridos residentes, familiares y amigos», comenzó con voz cálida, «hoy tenemos el privilegio de disfrutar de un momento muy especial. Una artista extraordinaria ha querido compartir su talento con nosotros, no como una celebridad, sino como alguien que ha redescubierto el poder sanador de la música aquí entre nosotros. Por favor, reciban con un aplauso a Lucero». Los aplausos fueron entusiastas, mezclados con murmullos de sorpresa y emoción. Muchos reconocieron de inmediato a la famosa cantante y actriz, pero lo que no sabían era la verdadera razón detrás de su presencia. Lucero subió al pequeño escenario con sencillez. Vestía un simple vestido blanco, sin maquillaje elaborado ni joyas deslumbrantes. Quería ser solo Lucero, la chica que una vez cantó en el patio de la secundaria, no la estrella que llenaba estadios. «Buenas tardes a todos», saludó ajustando el micrófono. «Gracias por recibirme en este lugar tan especial, que en pocos días se ha convertido en un sitio muy importante para mí.
Su mirada recorrió a los presentes hasta encontrar a Carlos, sentado en primera fila, con el cuaderno de dibujos abierto sobre sus rodillas. «La música tiene un poder extraordinario», continuó. «Puede transportarnos a lugares y momentos que creíamos perdidos. Puede despertar sentimientos que el tiempo no ha logrado borrar. Puede conectarnos con quienes somos, con quienes fuimos, con quienes amamos». Hizo una pausa, consciente de que sus palabras resonaban de manera especial entre estas personas que luchaban diariamente contra el olvido. Hoy quiero compartir con ustedes un viaje por la costa mexicana que una vez soñé hacer con alguien muy especial, un viaje que nunca realizamos en la realidad, pero que ha vivido en nuestros corazones durante 40 años. Los músicos tomaron sus posiciones. El pianista comenzó con suaves acordes introductorios, mientras Lucero tomaba la guitarra y se sentaba en un taburete alto en el centro del escenario. Esta primera canción la cantamos juntos en un concurso escolar, hace mucho tiempo. Se llama Contigo aprendí. Las primeras notas de la guitarra flotaron en el aire como mariposas. Lucero cerró los ojos por un instante, permitiéndose regresar a aquel auditorio escolar, a los nervios adolescentes, a la emoción de compartir escenario con el chico que hacía latir su corazón a 1000 por hora. Cuando comenzó a cantar, su voz no era la voz pulida y perfecta de sus grabaciones profesionales. Era una voz desnuda, vulnerable, cargada de emoción genuina. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. A mitad de la canción, algo extraordinario sucedió. Carlos se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia el escenario. Algunos cuidadores hicieron ademán de detenerlo, pero Lucero les indicó con un gesto que lo dejaran acercarse. Subió los 2 escalones con cuidado, sosteniendo aún su cuaderno de dibujos. Se detuvo junto a Lucero, observándola cantar con una expresión de absoluta concentración, como si intentara grabar cada detalle de ese momento en su memoria fragmentada. Cuando ella terminó la canción, hubo un momento de silencio expectante. ¿Qué haría Carlos? ¿Se sentaría? ¿Regresaría a su lugar? En cambio, con una naturalidad que sorprendió a todos, extendió su mano hacia la guitarra. Lucero se la entregó sin dudarlo. Carlos se sentó en el taburete que un asistente rápidamente acercó junto al de ella y comenzó a tocar. Los primeros acordes vacilantes dieron paso a una melodía clara y segura. Eran los acordes introductorios de Te vi venir de Sin Bandera. Los músicos, profesionales experimentados, captaron inmediatamente la tonalidad y se unieron con sutileza. Lucero, con lágrimas de emoción contenidas, comenzó a cantar. No sé si fue el destino o solo era que tenía que pasar. La voz de Carlos, debilitada por los años pero sorprendentemente afinada, se unió a la de ella en el estribillo. Sus voces se entrelazaban como lo habían hecho décadas atrás, encontrándose y separándose en una danza perfecta. Cuando la canción terminó, los aplausos estallaron con entusiasmo. Carlos miró a Lucero directamente a los ojos y por un instante fugaz no hubo niebla, no hubo confusión. Solo estaban ellos dos, Carlos y Lucero, como 40 años atrás. «Tú eras la que me traía dulces de tamarindo, ¿verdad?», murmuró, repitiendo exactamente las mismas palabras que le había dicho cuando se conocieron en primero de secundaria, cuando ella, tímida pero decidida, le llevaba esos dulces que sabía que le gustaban. Lucero sintió que su corazón se detenía por un instante. Era la primera vez, en todos estos días, que Carlos daba una señal de reconocerla específicamente a ella, no solo como la señora de la voz bonita, sino como Lucero, la chica de los dulces de tamarindo, su primer amor. «Sí, Carlos», respondió con voz temblorosa. «Yo era». Él asintió lentamente, como si acabara de resolver un enigma que lo había atormentado durante años. «Perdóname por no despedirme», dijo en voz baja solo para ella. «Mi padre no me dejó. Dijo que era mejor así, un corte limpio. Pero nunca fue limpio, ¿verdad? Nunca dejó de doler». Lucero, incapaz de contener más las lágrimas, negó con la cabeza. «No, nunca dejó de doler, pero ahora estamos aquí, y eso es lo que importa».
Carlos sonrió, una sonrisa plena, lúcida, que iluminó todo su rostro. ¿Continuamos el concierto?, preguntó con una chispa de ese joven apasionado que una vez había sido. El público espera, y así como si el tiempo no hubiera pasado, como si la enfermedad no estuviera devorando lentamente su mente, Carlos y Lucero ofrecieron un concierto inolvidable. Cantaron las canciones que habían marcado sus vidas por separado y las que habían compartido en su breve pero intenso amor adolescente. Entre canción y canción, Carlos compartía pequeñas anécdotas, fragmentos de memoria que emergían como tesoros rescatados del fondo del mar. Los residentes, el personal, los pocos familiares presentes, todos fueron testigos de algo que trascendía un simple espectáculo musical. Estaban presenciando un acto de amor en su forma más pura, un puente tendido sobre el abismo del olvido, una mano extendida a través del tiempo para rescatar lo que parecía irremediablemente perdido. Para el final del concierto, cuando el sol comenzaba a ponerse y las luces del jardín se encendían como estrellas, Lucero anunció la última canción. «Esta es una canción nueva», explicó mientras los músicos se preparaban. «La escribí anoche, pensando en todos ustedes, en Carlos, en lo que he aprendido en estos días. Se llama Eco de Amor». La melodía, dulce y melancólica, se elevó en el aire del atardecer. Era una canción sobre el amor que permanece cuando todo lo demás se desvanece, sobre la música como refugio contra el olvido, sobre las huellas que dejamos en los corazones de quienes nos aman. La última estrofa, cantada con toda la emoción acumulada durante esos días, resonó como una promesa. No importa si olvidas mi nombre, si olvidas mi rostro, si olvidas mi voz, tu corazón me recuerda y en él vivo yo. Como eco de un amor que ni el tiempo pudo borrar. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio reverente antes de que estallaran los aplausos. Muchos lloraban abiertamente, conmovidos por la belleza y la verdad que habían presenciado. Carlos se levantó, dejando la guitarra a un lado, y abrazó a Lucero con una fuerza sorprendente para su edad y condición. Fue un abrazo de 40 años de espera, de historias no compartidas, de caminos que se separaron pero que, de alguna manera misteriosa, habían encontrado la forma de volver a cruzarse. «Gracias», susurró en su oído, «por encontrarme, por no olvidarme». «Nunca podría olvidarte, Carlos», respondió ella, aferrándose a ese momento de lucidez que sabía podría desvanecerse en cualquier instante. «Nunca lo hice». Esa noche, después de que los residentes regresaran a sus habitaciones, después de que el pequeño escenario fuera desmantelado y los músicos se marcharan, Lucero permaneció en el jardín, sentada frente al piano que había donado. Sus dedos recorrían las teclas sin producir sonido, como si estuviera memorizando cada nota, cada emoción de ese día extraordinario. Marta se acercó silenciosamente, con una taza de té en la mano. «Nunca había visto a Carlos así», comentó sentándose junto a Lucero. Fue como si por unas horas la enfermedad retrocediera, como si encontrara un camino de regreso a sí mismo. «¿Cree que recordará algo de hoy?», preguntó Lucero, temiendo la respuesta pero necesitando escucharla. Marta suspiró, esa mezcla de compasión y realismo que solo tienen quienes trabajan diariamente con la fragilidad humana. «No puedo prometerle eso», respondió con honestidad. «El Alzheimer es impredecible. Puede que mañana recuerde perfectamente este día, o puede que se despierte sin saber quién es usted nuevamente. Pero lo que sí sé es que lo que ocurrió hoy permanecerá en él de alguna manera, no en su mente consciente, quizás, pero sí en algún lugar más profundo». Lucero asintió, aceptando esa verdad con una serenidad que la sorprendió a ella misma. En estos días junto a Carlos había aprendido algo fundamental sobre el amor, que trasciende la memoria, que permanece incluso cuando los nombres y los rostros se desdibujan. «Quiero dejarle algo», dijo, sacando de su bolso una caja de madera tallada. «Son cartas que le escribí después de que se fuera. Cartas que nunca envié. Quizás no las lea, quizás no las entienda si las lee, pero quiero que las tenga». Marta tomó la caja con delicadeza,
comprendiendo el significado de ese gesto. «Se las entregaré mañana», prometió. «Y si quiere seguir visitándolo, será siempre bienvenida. Lo que usted ha hecho por él, por todos nosotros en realidad, es un regalo invaluable». Lucero sonrió sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Volveré», aseguró. «No todos los días, no puedo prometer eso, pero vendré regularmente. Y quiero hablarle de algo más, una idea que he estado desarrollando». Procedió a explicarle su proyecto Eco de Amor. Músicos visitando centros de atención a adultos mayores, especialmente aquellos con problemas de memoria, para ofrecer sesiones de musicoterapia. No como actuaciones formales, sino como encuentros íntimos donde la música se convertía en puente hacia los recuerdos, hacia la identidad, hacia la conexión humana. Sería un honor que el Centro Nueva Esperanza fuera el primero en recibir este programa, concluyó. «Si está de acuerdo, por supuesto». Los ojos de Marta brillaban con entusiasmo. «Es una idea maravillosa», respondió. «Hemos visto los efectos de la música en nuestros residentes, pero tener un programa estructurado, con músicos profesionales, sería transformador». Esa noche, al regresar a su casa, Lucero encontró a su hija, Lucerito, esperándola. A sus 30 años, era el vivo retrato de ella a esa edad, con la misma energía y determinación, aunque encauzadas en una dirección diferente: la medicina, específicamente la neurología. «Mamá, ¿dónde has estado estos días?», preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Mauricio me contó algo sobre un centro para pacientes con Alzheimer, pero no quiso darme detalles». Lucero se sentó junto a su hija en el sofá de la sala y le contó todo: el reencuentro con Carlos, los días redescubriendo fragmentos de una historia interrumpida, el concierto de esa tarde, el proyecto que comenzaba a tomar forma. Lucerito la escuchó en silencio, con esa atención profunda que había heredado de su madre. Cuando Lucero terminó su relato, la abrazó con fuerza. «Es hermoso, mamá», dijo con emoción genuina, «y quiero ser parte de ello. Como neuróloga, puedo aportar la perspectiva científica al proyecto. Hay investigaciones fascinantes sobre cómo la música activa áreas del cerebro que otras formas de comunicación no logran alcanzar en pacientes con demencia». Lucero sintió que las piezas encajaban, que algo que había comenzado como un encuentro fortuito se expandía hacia un propósito mayor. «¿De verdad te interesaría?», preguntó, emocionada ante la posibilidad de compartir esto con su hija. «Por supuesto. De hecho, estaba por hablarte de una propuesta para investigar terapias no farmacológicas en pacientes con Alzheimer. Esto sería perfecto». Mientras madre e hija conversaban hasta altas horas de la noche, desarrollando ideas, planificando los primeros pasos de lo que sería Eco de Amor, Lucero sentía que un círculo se cerraba en su vida. No era el final de una historia, sino el comienzo de otra. Una en la que el pasado no era una herida abierta, sino una fuente de inspiración. En la que incluso los amores interrumpidos y los sueños incumplidos podían transformarse en algo hermoso y significativo. Al día siguiente, temprano en la mañana, regresó al centro con un regalo especial para Carlos. Una miniatura perfecta de la combi Volkswagen que habían soñado juntos, pintada con flores de bugambilia a los lados y la frase «La vida es el viaje, no el destino», escrita en la parte trasera. Lo encontró en el jardín, sentado bajo la bugambilia, con el cuaderno de dibujos abierto sobre sus rodillas. Al verla, sonrió. No era la sonrisa de pleno reconocimiento del día anterior, pero tampoco era la mirada vacía de un desconocido. «Buenos días», saludó con amabilidad. «¿Vienes a cantar otra vez?». Lucero sintió una punzada de tristeza al comprobar que, como Marta había advertido, la claridad del día anterior se había desvanecido, pero no dejó que eso disminuyera su determinación ni su alegría por estar nuevamente junto a él. «Sí, Carlos», respondió, sentándose a su lado. «Vendré a cantar siempre que quieras, y te he traído algo». Le entregó la pequeña combi. Carlos la tomó con curiosidad, examinándola desde todos los ángulos, como si intentara descifrar un mensaje oculto. «Es bonita», dijo finalmente. «Me gustan las flores». «A mí también»,
respondió Lucero, aceptando con serenidad este nuevo día, esta nueva versión de su encuentro. Las flores de bugambilia siempre han sido mis favoritas. Carlos asintió, como si ese dato encajara perfectamente en algún rincón de su mente. Las mías también, dijo, y por un instante algo brilló en sus ojos, un destello fugaz de conexión. Creo que hay una canción sobre eso, ¿verdad? Lucero sonrió, sintiendo que su corazón se expandía con una emoción que iba más allá de la alegría o la tristeza, una emoción que no tenía nombre, pero que abarcaba toda la complejidad de este momento, de esta historia que estaban escribiendo juntos, palabra por palabra, nota por nota, en el libro imperfecto pero hermoso de sus vidas entrecruzadas. Sí, Carlos, respondió, tomando suavemente la guitarra que descansaba junto al banco. Hay una canción, y me encantaría cantártela. Mientras las primeras notas de Seco de Amor flotaban en el aire de la mañana, Lucero comprendió que había encontrado una verdad profunda en medio de toda esta experiencia, que el amor no es solo lo que recordamos, sino lo que sentimos aun cuando olvidamos, que no importa cuántas veces tuviera que presentarse de nuevo ante Carlos, cuántas veces tuviera que reconstruir el puente entre ellos, lo haría con la misma paciencia y devoción, porque algunas conexiones trascienden la memoria. Algunas historias merecen ser contadas una y otra vez, aunque sea a la misma persona que las vivió y las olvidó. Y mientras cantaba, vio cómo los dedos de Carlos comenzaban a marcar el ritmo sobre sus rodillas, cómo sus labios se movían silenciosamente, formando algunas palabras del estribillo que había escuchado solo una vez. Su cuerpo recordaba lo que su mente había olvidado. Su corazón reconocía lo que su conciencia no podía nombrar. En ese momento, bajo el sol de la mañana, rodeados de bugambilias y con la pequeña combi de sus sueños descansando entre ellos, no eran una estrella famosa y un paciente de Alzheimer. Eran simplemente Carlos y Lucero, dos almas que habían encontrado el camino de regreso la una a la otra, a pesar del tiempo, a pesar del olvido, a pesar de todo. Hay amores que aunque se olviden, nunca se van. Y así, con esa certeza en el corazón, Lucero continuó cantando, creando nuevos recuerdos que quizás se desvanecerían mañana, pero que dejarían una huella indeleble en algún lugar más profundo que la memoria, en ese espacio secreto donde habitan los ecos de los amores verdaderos, esos que ni el tiempo ni la enfermedad pueden borrar por completo.